el tema recordando la misión, de cómo estos personajes que aparecen en los saludos últimos de esta carta nos hablan de una misión que tenemos hoy día en la tierra. Hoy seguimos con la segunda parte de esa salutación y hablaremos de las personas de esa misión. ¿Cuáles son las personas que están involucradas y las características que ellas tienen? Hablaremos de las personas que son fervientes oradores, ¿cierto? Que oran constantemente. Aquellos que son siervos perseverantes, que nunca renuncian, que siempre siguen adelante el llamado del Señor. Y hablaremos también de aquellos que constantemente estudian la palabra de Dios y se nutren de ella y son fortalecidos como Dios quiere. Así que vamos a partir con la lectura del texto. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículos 12 al 18. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Ok? Entonces vamos a identificar entonces a uno de los primeros personajes, y es el siervo que ora. En el versículo 12 tenemos ahí a Epafras, el cual ya Pablo lo llama el siervo de Cristo. Esta expresión Pablo la utiliza para él mismo y para Timoteo, teniendo una clara indicación de que hay un aprecio muy particular de Pablo por Epafras. ¿Por qué será? Bueno, Pablo destaca que Epafras siempre ora por los colosenses y lo hace rogando encarecidamente. Esta palabra encarecidamente, en el original en griego, es agonizomai. Y esta palabra hoy día es la que nos da origen a la palabra agonizar. Y se traduce comúnmente como una pelea, un esfuerzo, una lucha. En Lucas capítulo 22, versículo 44, se describe al Señor Jesucristo en agonía en el huerto de Getsemaní. Él está luchando en oración. Él está peleando una batalla para poder llevar a cabo el encargo, la misión dada por el Padre. Dice Lucas, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Epafras representa a ese siervo de Dios que ora siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Él tiene estas oraciones agonizantes por la iglesia. Para que la misión de la iglesia se lleve a cabo, la iglesia necesita siervos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo. Siervos que oren con fervor. Siervos que oren y que doblen las rodillas de manera agonizante para que sigamos adelante. Con esa agonía de Cristo, es que Epafras oraba por los hermanos colosenses. ¿Y por qué oraba Epafras? Bueno, ahí dice el texto, oraba para que ellos estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y usted me dirá, ¿y qué quiere Dios? Hermano mío, Dios quiere que el carácter de Cristo sea manifestado en usted.
Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos para la honra del Padre y que nos alejemos del pecado y que no caigamos en tentación. Por todas estas cosas, ora el hermano Epafras. De seguro oraba por muchas otras cosas más. Y esto nos hace reflexionar cómo está nuestra oración. ¿Qué tipo de oración nosotros damos al Padre? ¿Oramos por las necesidades del cuerpo? ¿Oramos para que la iglesia prosiga a cabo con su misión? A veces olvidamos que la primordial tarea de todos nosotros es la oración. Es el elemento más básico con el cual participamos en el cuerpo de Cristo y es con el cual libramos batalla espiritual. Para esto no se necesita una gran preparación. Solo fe, hermano querido, solo fe. Fe en que Dios oye nuestras oraciones y súplicas. Acá no podemos dar excusa, ninguno de nosotros. Todos estamos capacitados y estamos llamados a orar. Sabemos, porque nos conocemos, que nos cuesta orar, que es difícil orar. No encontramos el tiempo adecuado. A veces nos faltan las palabras, a veces estamos muy cansados. Pero no ignoremos que es un privilegio el poder orar. Cada vez que oramos, nuestras oraciones llegan hasta el trono de Dios. Hebreos 4 nos dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dígame, ¿no quiere hallar gracia ante Dios? ¿No quiere ser socorrido? ¿No quiere ser de una manera ayudado? Claramente que sí. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Será que el enemigo nos engaña? Y nos dice, no, Dios no te va a escuchar. Está ocupado en otras cosas. Tu petición es muy insignificante. Dios quiere, tal vez, que le digas cosas más importantes. En realidad, hermano, no podemos calificar las oraciones ante Dios que sean relevantes o no. La oración relevante es aquella que intercede por los hermanos y que intercede por lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que su palabra sea conocida. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros le glorifiquemos. ¿Qué quiere Dios? Que lo alabemos constantemente, que seamos como sus hijos. Realmente que nos comportemos como hijos, que Él sea el centro de nuestra adoración. Por tanto, no desconozcamos que la sangre de Cristo es la que ha permitido que usted y yo podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y llevar hasta ahí nuestras súplicas, nuestras oraciones. Por tanto, cada uno puede orar. No necesitamos ningún intermediario, de ningún tipo, de ningún tipo. Nuestra oración llega directamente al trono de Dios. ¿Por qué? Porque abogado tenemos ante el Padre, a Cristo Jesús. Comencemos entonces a orar, a dar gracias en todo momento. ¿Cuándo? Cuando inicie una tarea, cuando parta la jornada de la mañana, cuando se levante, cuando esté frente a los alimentos. Dé gracias. Parta con frases sencillas. Con el tiempo se irá ejercitando y cada día tendrá más facilidad para orar, más palabras. Y claramente confíe en la ayuda del Espíritu Santo, quien tiene un rol muy importante para ayudarnos a orar. Él es nuestro ayudador. Es elemental que anhelemos comunicarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. ¿Qué hijo no anhela comunicarse con el Padre? Principalmente para llegar a interceder por las necesidades del cuerpo. En otras palabras, cuando nosotros oramos, hermanos, nos hacemos parte de las preocupaciones del Señor por todos sus hijos. Oramos juntamente con Dios. Oramos con sus pensamientos, oramos con sus ideas, con sus deseos. Por tanto, a orar. Por ejemplo, orar por la extensión del reino, por los nuevos convertidos, por la correcta enseñanza de la sana doctrina, para ser librados del maligno, por los enfermos, por los que están sufriendo por diversos motivos, por los matrimonios, los niños, los jóvenes, los ancianos, nuestra santificación y la de mis hermanos. En fin, podemos orar por muchas cosas. Mientras más oremos, más nos dará el Espíritu Santo para orar.
Oremos como lo hacía el hermano Epafras. Oremos para que nuestros hermanos estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y finalmente, oremos para que tengamos mucho más deseos de orar. Imitemos al Señor Jesucristo. Oremos con ese fervor, con esa agonía con que Él oraba. ¿Cómo es mi oración? ¿Oro con agonía? ¿Oro en comodidad? ¿Me siento identificado con Cristo cuando oro? ¿Sufro por los hermanos? ¿Me derramo ante el Señor? Analicemos nuestra oración cómo está. ¿Son palabras que decimos con liviandad? ¿Profundizamos en la emoción de la oración? ¿Buscamos ahí al Espíritu Santo para que realmente ponga en nosotros ese sentir que hubo en Cristo? La oración de Cristo es agonizante. La oración que debiéramos buscar también debiera ser agonizante. Sentir dolor por el otro. Ahora, ¿cómo vamos a sentir dolor por los que no conocemos? Importante eso. Bueno, entonces intentemos ser intencionados. Conozcamos a las personas para poder orar por ellos. Vamos a hablar ahora en el versículo 13 también de Epafras. Dice Pablo que da testimonio de que él tiene gran solicitud por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Estas dos ciudades estaban al norte de Colosas, muy cerquitas. Y el hermano Epafras no solamente oraba fervientemente por ellos, sino que tenía una preocupación particular por estas personas. Seguramente él visitaba las iglesias de la Odisea y Hierápolis, seguramente enseñaba y predicaba. Lo que es claro y cierto es que él sí tenía un conocimiento cabal de los hermanos en esas ciudades. Y por eso sus oraciones eran de preocupación por ellos. Por eso él podía tener esta oración agonizante, porque los conocía. Cuando él oraba no solamente eran nombres, eran rostros. Así nosotros cuando oremos también, que no sean nombres de personas que nos pasan. Mira, puedes orar por Juanito. Mejor conozco a Juanito y me relaciono con Juanito y entiendo cuál es su problemática. Y ahora oraré por Juanito porque lo conozco y porque me afecta. No oremos por nombres, oremos por rostros, por personas. Para que la misión sea posible, necesitamos hermanos preocupados unos por los otros. ¿No estamos tomando el tiempo correcto para conocer a nuestros hermanos? Es difícil. A veces la agenda no nos da, salimos muy tarde, siempre después de las 7 todos queremos hacer muchas cosas, pero a veces nos reclaman, ¿cierto?, que no vamos a visitar o nos reclaman que no recibimos a las personas. Por tanto, démonos el tiempo de conocernos. Mira hacia el lado, mira a su hermano, ¿lo conoce? ¿Conoce a todos los que están hoy día presentes? ¿No los conoce? Intente conocerlo, intente saludarlo, al menos saber cómo se llama. Tengamos una relación intencionada entre hermanos como cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo local. Aprendamos a relacionarnos y a conocernos. Recuerde que el Señor Jesucristo conoce cada aspecto de nuestras vidas. Él nos conoce. Usted me dirá, sí, pero Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Es omnisciente, claramente. Pero en sus días de hombre aquí en la tierra, ¿cierto?, en su ministerio terrenal, él se relacionaba con las personas. Personas muy diferentes unas de otras. Publicanos, fariseos, pecadores. Él iba a sus casas. Él atendía sus necesidades. Jesús invirtió tiempo en las personas. Y nos invita hoy a invertir tiempo también en las personas, a conocernos. Desarrollemos las relaciones al interior del cuerpo de Cristo. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta es que debemos preocuparnos no solo aquellos que son parte de nuestra congregación, también podemos preocuparnos de personas de otros lugares. Por ejemplo, si vemos la situación geográfica en que estaba Colosas, la Odisea y Hierápolis, eran 3 ciudades cercanas, 3 iglesias. Bueno, hoy día el Señor nos está llevando a una conformación similar. Hoy día ya tenemos una iglesia hermana en Concón,
Pronto tendremos una iglesia hermana en Villa Alemana. Así que desde ya están todos invitados a orar por ellos, a orar por los hermanos. ¿Orar para qué? Para que nuestros hermanos estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. A lo mejor usted tiene vínculos familiares con alguna iglesia, tiene familiares que sirven, no sé, familia de pastores. O usted viene de una iglesia y tiene vínculos afectivos con esa iglesia. Ahí se crió en el Evangelio, ahí conoció los primeros rudimentos de la palabra. Bueno, también debe orar por ellos. Debemos no solamente ser un cuerpo local, sino un cuerpo universal. A lo mejor tampoco tenemos tiempo para tener relaciones con otras iglesias, pero al menos estemos orando por ellos. ¿Y para qué? Para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermanos míos, también oremos por los misioneros. Oremos por nuestros hermanos que están en otros lados compartiendo el Evangelio de Cristo. En este tiempo de dificultad, de pandemia, además de persecución. Oremos por ellos, para que estén fortalecidos. Ellos y las personas que escuchan el mensaje a través de ellos mismos. Oremos también de manera profunda y comprometida, tal como lo hacía el profeta Samuel. Él llegó a decir: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. El profeta estaba comprometido con la oración, al punto que para él dejar de orar era pecar contra sus hermanos, pecar contra el Señor. Que así sea nuestro sentir, que el Señor y el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude en esta tarea de estar orando. La misión de la iglesia también requiere no solo de hombres que estén dispuestos a orar, hombres que también tengan un servicio. Requiere hombres también que estén dispuestos a seguir el llamado hacia adelante. Un servicio perseverante. Y ahí tenemos a nuestro hermano Lucas, el médico amado. Pablo hace esta frase, el médico amado, para referirse al hermano Lucas, y la hace de tal manera que nos hace pensar, ¿por qué le llama el médico amado? ¿Acaso Lucas no era en este momento un hombre comprometido con la misión de Cristo? Un siervo que acompañaba a Pablo en sus misiones. Tal parece que era reconocido como médico y que a lo mejor practicaba la medicina entre los hermanos. A lo mejor atendía al mismo apóstol. Lo que es claro es que este hombre que era reconocido como médico, el Señor lo usó de manera especial. Nos ha dejado dos testimonios. En nuestra palabra tenemos, ¿cierto?, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene una hermosa particularidad. Recuerde que en ese entonces no estaba todavía completamente la Biblia. Estamos hablando del siglo I. Por lo tanto, circulaban algunos evangelios, Mateo, Marcos, tal vez Lucas, y por otro lado teníamos algunas cartas paulinas en proceso, al menos la de Colosenses ya está escrita. Pero circulaban como dos cuerpos de libros por separado. Cuando aparece el libro de los Hechos, el Señor permite crear un puente que une el evangelio con la historia de la iglesia y con las cartas paulinas. Y ahí comienza a hablarse del Nuevo Testamento. Así que fue muy bien usado nuestro hermano Lucas por el Señor en esa tarea. Pero lo más que nos debe llamar la atención es cómo este hombre, que pudo haber tenido un futuro promisorio como médico, haciéndose un nombre, fama, haciéndose rico tal vez, o fundando una escuela, una academia de médicos, deja todo y se pone a los pies de Cristo, sirviendo como un siervo amado. Y lo vemos acá. Lucas nos debe animar a todos nosotros a obedecer constantemente el llamado del Señor. ¿Estamos obedeciendo el llamado del Señor?
al servicio, a entregarnos por lleno, no le estoy pidiendo que deje de trabajar. Le estoy pidiendo que obedezca el llamado, que el llamado que es particular en cada uno de nosotros. El Señor nos llama a servir. Y el servicio más básico al cual nos llama es la oración. Tal vez no tiene tiempo ya para entregar a la iglesia, pero puede entregar sus tiempos de oración. Interceder por los ministros, interceder por los hermanos que sirven, interceder por los nuevos convertidos, por las misiones, interceder por el avance del Evangelio. Cubrir a los hermanos en oración. A lo mejor usted dedica mucho tiempo a la iglesia, mucho tiempo. Y quienes lo conocen, amigos, colegas, lo critican, ¿cierto? Oye, tú desatiendes mucho la pega. Podrías estar, no sé, de jefe ya, tantos años aquí todavía en el mismo escritorio. Hazte un magíster, no sé. Viaja a otro país a estudiar, no sé. Crece, avanza. Pero uno a lo mejor siente que ya está bien con eso y que el Señor le da el sustento necesario para vivir. Y su mayor llenura y gozo es servir. Ahora, esto no significa, y no quiero decir que no puedan tener una carrera. Si el Señor permite, van a tener una carrera y podrán ser exitosos, pero para la gloria del Señor. Es importante para esto estar orando. Ahora que están en periodo de elección de universidad, los jovencitos, ¿cierto? Después de dar su prueba de transición, que le llaman ahora, también ellos deben estar buscando, pero deben buscar de qué manera yo no me sirvo a mí mismo, sino sirvo al Señor. La vocación principal es el llamado a servir al Señor. Esa es la correcta vocación. Lo peor sería en esto no ser obediente e ignorar el llamado del Señor. Seamos fieles. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Él vive en nosotros. Por tanto, recuerde, el primer servicio es la oración. Luego, si pasamos de ahí, podemos seguir avanzando. En contraste a Lucas, tenemos al hermano Demas, un colaborador que ama el mundo. ¿Qué pasa con el hermano Demas? Bueno, aquí no encontramos mucha información. La encontramos, por ejemplo, en la carta de Filemón, donde Pablo dice que Demas y Lucas están dentro de mis colaboradores. Así que claramente era un colaborador, no era alguien ajeno a Pablo. También en 2 Timoteo 4:9, Pablo le escribe a Timoteo de manera muy especial y le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha abandonado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Esta carta, segunda de Timoteo, es muy posterior a Colosenses. ¿Ya? Estoy trayendo información del futuro ahora, ¿ya? Pero es necesario para entender la vida de este hombre. Pablo describe que Demas lo ha abandonado por causa de amor al mundo. Tal parece que Demas no resistió la prisión, la presión y todo lo que imponía el ministerio, la persecución, las carencias. A lo mejor sentía que si volvía al mundo podía disfrutar de los placeres que el mundo ofrece. Y es importante que nos detengamos acá. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos con este tema de las tentaciones del mundo? ¿Estamos más amando al mundo que a Cristo? ¿Se ha pasado la idea de renunciar a todo e irnos a disfrutar? ¿Podríamos en algún momento dejar de perseverar en la fe? Esperemos que no. Y si así sucede, estemos intercediendo y estamos también compartiendo estas cargas para que otros oren y nos ayuden, ¿cierto?, a no ser tentados. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 16, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
No debemos amar el sistema del mundo, centrado en el hombre. Una sociedad que no le interesa a Dios. Una sociedad que es semejante a la sociedad que construyó la Torre de Babel, centrada en sí mismo, en su tecnología, en su fama. En el mundo podremos encontrar estatus, fama, prestigio, comodidad, dinero. Pero esa recompensa se acabará cuando el Señor venga. En cambio nosotros, si perseveramos ahora en lo que estamos, claramente, si perseveramos en Cristo, recibiremos la recompensa del Padre. Mantengámonos fieles, hermanos. Confiemos en su palabra. Si por algún momento sentimos que tenemos derecho a satisfacer todos nuestros deseos, tengamos cuidado. A veces nos tentamos en que en el área laboral tengo derecho a escalar en posiciones, tengo derecho a mejor sueldo. El problema puede ser, está bien, tenemos derecho a mejor posición, a mejor remuneración, pero que esto no implique dedicarle menos tiempo al Señor, que esto no implique dedicarle menos tiempo a la esposa si es casado, que esto no implique dedicarle menos tiempo a los hijos si es que los tiene. Nuestro primer ministerio es la familia, luego la iglesia y luego todo lo demás. Por tanto, seamos fieles al llamado que el Señor nos hace. Y esto tampoco quiere decir que no trabajes lo suficiente para mantener a tu familia. La despensa de tu casa, la economía de tu casa, depende del Señor. Y ya sea que estés en carencia o en abundancia, recuerda que estás en un proceso de transformación del Señor, de tu carácter. Confía en la obra de Dios. Confía. Entendamos también que los deseos de la carne, como la fornicación, el adulterio, no provienen del Padre, menos los deseos de los ojos, como la envidia, el desear otras cosas, el auto ajeno, la casa del otro. Vivamos claramente en humildad, no deseando la popularidad que no proviene del Padre, porque todas estas cosas, en todas ellas abunda el pecado. Cuando Demas se fue, Pablo se vio muy afectado, tanto que pidió a Timoteo que procurara ir a verle. Cuando un hermano se va de nuestra congregación o lo extrañamos y sabemos que ya algo pasó y no quiere volver, ¿nos afecta? ¿Nos dolimos? Claramente que nos debe afectar y también nos debería llamar a tomar acciones. ¿Cuáles acciones podemos tomar? Bueno, primeramente orar por esa persona para que sea sensible al Espíritu Santo y recapacite en esa idea y vuelva. También debemos buscar la forma de hablar con la persona. Hablar en verdad y amor, no con mis discursos. Ofrecerle compañía para sobrellevar la situación que lo hizo irse de la iglesia, aquello que lo afecta, y motivarlo a seguir viviendo la vida de cuerpo. Debemos convencerlo en amor que es más conveniente estar en medio de nosotros que fuera en el mundo. Si aún así esa persona decide irse, aún podemos seguir orando por ella, manteniendo los ruegos constantes al Señor. Sigamos el ejemplo de Cristo, hermanos, que el Señor, dejando las 99, fue por una ovejita descarriada. Finalmente, vamos en el versículo 15, donde vemos también el corazón, ¿cierto?, de Pablo. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En este caso, Pablo representa también a aquel que ora y a aquel que es un siervo perseverante. Pablo envía saludos a los hermanos en la Odisea
que dijimos que era una iglesia al norte de Colosas, y específicamente saluda ahí a un tal Ninfas. No sabemos si Ninfas es hombre o mujer, porque este nombre se ocupaba para ambos géneros. Pero lo que sí sabemos es que en su casa había una iglesia y que los saludos que Pablo daba también eran extensivos para ellos. Pablo no solo tiene palabras y saludos y reconocimientos para los líderes de la iglesia, sino además para cada uno de los fieles. Así también debemos actuar nosotros, no teniendo preferencia por aquellos que están en cargos, en eminencia. Debemos tratar a todo el mundo sin diferencia, sobre todo aquí en la iglesia, porque de lo contrario estaríamos pecando. Y la invitación es siempre a saludarnos a todos. El saludo es un acto muy importante entre los seres humanos. En el saludo reconocemos a otro como un igual a mí. En un saludo le estamos diciendo a la persona, yo te reconozco como otro yo. El saludo es una consideración especial. ¿Estamos saludando a los hermanos cuando venimos a la congregación? No, es que no lo conozco. Entonces la tarea es conozcámonos. ¿Saben cómo se llama el hermano? No, pero yo le hago así y él me hace así. Conózcalo, pregúntele el nombre. ¿Qué impide que nos relacionemos con los hermanos? No, es que a mí me han hecho mucho daño. Bueno, compartamos la carga, reflexionemos sobre eso. Es que no me gusta que la gente, no sé, me gusta andar solo. Bueno, el Señor lo trajo al cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor que es sabio, sabe que usted tiene que aprender a relacionarse. Porque si no, no lo traería al cuerpo de Cristo que está lleno de personas, ¿cierto? Lo hubiera mandado a un desierto. Lo trajo acá, donde hay muchas personas, muchas realidades, y por lo tanto debemos aprender a relacionarnos y conocernos. ¿Le ha pasado que andando, por ejemplo, en un pueblo pequeño, del norte o del sur, la gente lo saluda? ¿Ha andado de vacaciones y de repente la gente lo saluda? Buenos días, buenas tardes. Y a cada rato, y una y otra persona. Y uno dice, ¿cómo me saluda si no me conocen? Bueno, la gente es así en esos lugares. Saludan. ¿Por qué lo hacen? Bueno, hay algo en el saludo que hemos perdido tal vez nosotros. Cuando Adán vio por primera vez a su mujer, dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Con esta expresión, él reconoció que a quien tenía al frente era una semejante a él. Reconozcamos la mano del Creador en nuestra semejanza con las personas, con los hermanos en la fe, expresando primeramente un saludo cordial cada vez que podamos. Si me topo 10 veces contigo, 10 veces nos saludamos. Es lo mínimo que tenemos para reconocer la creación de Dios en ti o en el otro. Finalmente, Pablo exhorta a los hermanos a estudiar la palabra. A todos. ¿Cómo lo hace? Bueno, que lean sus cartas. Les dije que en ese tiempo todavía no tenían el Nuevo Testamento terminado. Por lo tanto, ellos devoraban cada cartita que llegaba a sus manos. De hecho, muchas congregaciones existieron y nunca conocieron todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible esto? Misericordia de Dios. Pero nosotros hoy día tenemos toda la palabra revelada. Toda. Si yo preguntara, ¿cuántos han leído toda la Biblia? Deberíamos responder, estamos en proceso, la estamos leyendo. Hermanos, es importante leer la Biblia, es importante leer la palabra. Es Dios hablando a nosotros. Cristo mismo nos atrajo a Él por su palabra. Y ahora nosotros nos relacionamos con Él y lo conocemos a través de la Biblia. Todavía hay pueblos y naciones que no conocen de la palabra del Señor. Y nosotros la tenemos en la casa, inclusive en varias versiones. La tenemos en el teléfono también. Por lo tanto, audible también la tenemos. No hay excusa para no leer la palabra. El apóstol le solicita a los hermanos de Colosas
que luego de leer esta carta se la presten a los hermanos de la Odisea. Y la carta de la Odisea la lean en los Colosenses. Y usted me dirá, ¿cuál carta de la Odisea, hermano? ¿Cuál carta? Porque aquí no está. Bueno, no sabemos. La historia de la iglesia menciona que posiblemente se perdió o que la carta en mención podría ser la carta a los Efesios. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios, a través de Pablo, está pidiendo que leamos toda la palabra. Toda la palabra. Toda la carta a los Colosenses y toda la carta que tenían los hermanos de la Odisea. Así que la invitación es que debemos estar estudiando la palabra. Toda la palabra. Ay, qué partes tan aburridas. Sí, a lo mejor no todas son tan entretenidas. Hoy día estamos estudiando los saludos. Pero el Señor nos habla igual. Por tanto, recordando las palabras de Pablo, digamos esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted quiere estar preparado para toda buena obra? ¿Sí? Entonces lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia, hermanos, con mucha frecuencia. Finalmente, estamos llegando al final, versículo 17. Es importante cumplir el ministerio recibido por el Señor. ¿Quiénes pueden cumplir el ministerio recibido por el Señor? Bueno, aquellos que son siervos oradores, perseverantes en la oración, que son capaces de llevar una oración que agoniza por otros. Aquellos que son siervos perseverantes, que no renuncian y que se mantienen firmes al Señor y que le dan la espalda al mundo. Aquellos que no cesan nunca de estudiar la palabra, porque de ella se nutren. ¿Para qué? Para estar preparados para toda buena obra. Por tanto, tenemos el caso de Arquipo. Pablo le dice a Arquipo, oye, cumple con lo que recibiste. Hoy día el Señor nos dice, cumplan con lo que recibieron. Cumplamos con el llamado del Señor, con la oración, con el servicio y con el estudio de la palabra. Dispongamos nuestro tiempo al crecimiento espiritual. En 2 Corintios 5, Pablo nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Todos nosotros, hermanos, somos siervos de Dios, somos embajadores del reino. Todos nosotros tenemos la misión de llevar este ministerio de la reconciliación a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada persona. Para lograr esto, primero debemos transformarnos en fieles colaboradores de la misión. Y finalmente, Pablo se despide y dice, esto lo escribo de mi propia mano. No piensen ustedes entonces que solamente la parte que escribe Pablo y que dice que de su mano es la importante. No, toda la escritura es inspirada por Dios, recuerde. Lo que hace Pablo es que al escribir estos saludos con su mano y no valiéndose de un escriba, está acentuando una motivación, un afecto con el cual él se despide en el saludo. Afecto que debe estar en nosotros. Por eso es importante que nos relacionemos. Y finalmente dice, acordaos de mis prisiones. Este es un llamado en confianza que hace Pablo. ¿Por qué? Porque sabe que los hermanos son siervos fieles que responden en oración. Entonces cuando alguien le dice, acuérdate de mí, entonces usted se acuerda de él en oración. Es el mejor recuerdo que podemos tener para las personas, a través de la oración. Hermanos míos,
Y finalmente hemos terminado la carta a los Colosenses. Demos gracias a Dios y los invito a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bella palabra, Señor, que nos anima y que nos recuerda, Señor, la importancia de la oración, la importancia de estudiar la palabra, la importancia, Señor, de vincularnos unos con otros, de ser siervos fieles, perseverantes, Señor, que le dan la espalda al mundo. Dios bendito, muchas gracias, Señor. Gracias por este llamado y esta vocación a la que tú nos estás llamando, Señor, a poner en marcha el ministerio, a seguir adelante. Gracias, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.